¿Te gustaría poder viajar en el tiempo? Ay, De a de claro. veras, estoy hablando de a Ah. de veras. No, no en cuestión de, me imagino, claro que sí. Si te dieran chance, como tantas películas existen, de escoger un momento dado, ¿a dónde irías, Mónica? ¿A dónde iría? Ajá, en ¿A el qué tiempo. época? ¿A Es qué, decir, a qué época? no podemos ir al futuro, Sí. pero sí podemos escoger un lugar del pasado. Ay, a mí se me antoja como el siglo XIX, ¿Por qué? porque las mujeres usaban vestidos largos, ¿no es cierto? Estaba, Y tenían jardines, bueno, no quiero ser quiero tener ciertos recursos en el siglo XIX. Por ejemplo, me imagino a Monet y su casa, Ajá. ¿no? Jardincito. O sea, no el quiere ser la tiempo que para hizo la leer. casa de Monet. No, quiero tiempo para o la que leer. trabajaba para mantener el jardín así. Tiempo Pero para leer, ¿no? en- Claro. sí, bueno, Bueno, eso lo Bucol, tienes sí. actualmente. Cuesta mucho trabajo en nuestra vida de ¿Tiempo para leer? mujeres del siglo XX, XXI, así que hemos trabajado. Estamos siempre atesorando el tiempo de lectura, ¿no? Pero curiosamente pareciera que era mejor entonces ser una mujer lectora en el siglo XIX que una mujer lectora, escritora en el siglo XXI. Eso decía Edmundo Gorman, porque tenía un taller que se llamaba del amor, literatura del amor. Y entonces yo fui solo a las últimas sesiones, pero se leían en voz alta novelas de D.H. Lawrence. Y entonces decía, es que, señoras, ¿por qué han querido trabajar? Exacto. Si antes Lo pasaban muy bien. se dedicaban a leer. Hay que recuperar el gozo. Y me parecía muy gracioso. Pero es cierto que cuando aumentaron las jornadas de todo, disminuyeron también las del ocio. No, y aumentó la vida, y aumentó, y el progreso llevó a otras circunstancias, etcétera. Etcétera. Pero ¿Quién sabe si el progreso sea ese, no, querido Arturo? nunca sabemos si donde estamos es realmente la parte más, Progresista. o sea, la mejor posibilidad para el ser humano. No lo sabemos, solo el tiempo lo dice. Claro. Tendemos a pensar que si es progreso y que llegamos acá, que hoy es mejor que ayer. No lo sabemos. Hay muchas cosas que Están la en historia duda. se ha encargado de desmentir, pero prueba-error, prueba-error. Claro. Y no sabemos realmente, hay cosas que no nos preguntan, que simplemente suceden y a través del error reculamos y echamos para adelante. Pero Y no estoy tan segura del siglo XIX, porque las decisiones que podemos tomar en el siglo XXI con nuestra vida, las mujeres también. claro, muy es que padres, depende ¿no? No, de bueno, dónde hayas pero caído en el siglo sí. XIX. Era un ejercicio de Sí, imaginación y también entender que, claro, no necesariamente, sí, me hubiera gustado ser hombre en el siglo XIII, emperador en Japón. Sí, pues sí, güey, ¿no? Claro, Qué pero fácil lo pones, no de ¿no? los 1000 que están ahí. Sí, Exacto. sí, No sí. un chavo estudiante de física cuántica en el Japón actual que no sabe si va a poder vivir de ello o no y que termina colgándose porque tiene que suicidarse porque no alcanza las expectativas generadas en él. Sí, Puta, tantas realidades como queramos imaginar. O sea, Tantas ¿dónde otras. quieres aterrizar? Ejercicio. Claro. Pero bueno, Tendemos a romantizar la idea del viaje en el tiempo. Sin ¿no? duda. Claro. Me tiré donde ahí nos a- dice la a escarbar. literatura, la cinematografía, la pintura. Sí, 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 qué bonito. Pero esos son los highlights, lo que vemos. Sí. Todo lo que le da base, estructura al tiempo, pues igual que hoy. Sí. Hoy somos seres muy agradecidos, privilegiados con lo que podemos hacer La gran pasar. mayoría de La nosotros. gran mayoría. Pero pues también hay situaciones terribles en el mundo de Sí, hoy. hombre. ¿no? Claro, pues de hecho una de esas situaciones que vivimos, que es esta realidad como que no podemos evitar hablando de las sombras, es que vivimos con el factor desaparecidos. O sea, la palabra desaparecidos es una realidad del periódico, Madres Buscadoras. Eso es creo que tan fuerte y nos hace tan impotentes frente a esa realidad que yo creo que la palabra desaparecido se metió en mi novela sin que yo la buscara, nada más porque estamos viviendo aquí en México en este tiempo. Desapareciste a Beth por eso. Desaparecí. No sé si podría ser un pensamiento posterior, pero yo necesitaba una desaparecida. ¿Qué cosa? Oye, la Qué biología, que en tu vida, Mónica, pues es una piedra angular, Fíjate, ¿ya no permea tu obra literaria o nunca la permeó? o sea, en un momento decidí ya no seguir el camino de la biología y dedicarme a escribir, pero yo creo que de alguna manera la ciencia me dio la observación del paisaje, me dio viajes que no hubiera hecho como muchacha urbana chilanga
fui a muchos lugares y nos hacían como muy atentos al color de la tierra, cómo saben los suelos, las capas, las rocas, lo verde. Entonces, ese rigor de la observación, todavía a mí me gustan mucho las atmósferas, el paisaje, creo que tiene que ver con lo anímico, con el paisaje del alma también. Y quizás me dio un método científico, que yo digo que una novela no está tan divorciada del método científico, porque partes de una hipótesis. ¿Qué tal si Beth desaparece? ¿Y qué tal si una escritora de este siglo viaja en los años 50 para ver si obtiene la verdad? Es una hipótesis que hay que comprobar, ¿no? Y como escritora seguramente eres muy estructurada, ¿no? Es decir, lo tienes todo como muy claramente ordenado, casi como en un laboratorio. Es decir, la estructura es algo que me fascina y creo que las novelas son máquinas que tienen que tener una estructura para que se muevan como un todo orgánico y trato de comprender la estructura y luego la deshago y la vuelvo a ensamblar. ¿Escaleteas primero? Escaleteo, pero con mucha vaguedad y luego sobre todo la escritura de esta me fue revelando meandros que no había supuesto en mi plan original y eso pues es muy atractivo porque es lánzate al agua y a ver si descubres una isla. Seductor. Sí. Para aquellos que no conocen a Mónica Lavín, ¿qué habría que leer de Mónica? ¿Qué recomiendas tú, Mónica, de leer tuyo? Quizás antes de echarse el clavado de la ausencia. Bueno, si son adolescentes, o si fueron, la más faulera, todos fueron, ¿verdad? La más faulera porque es una novela de básquetbol muy sencilla, que me ha dado lectores que se volvieron adultos. Sí. Por eso la pongo porque le agradezco a esa novela que me haya conquistado lectores que luego me siguieron. La más faulera es altamente recomendable si usted tiene, déjame ver si estoy de acuerdo, porque yo me acuerdo de la más faulera, sí, un niño o una niña de, no sé, 8, 9, 10 años, 11 años, léasela. Va a haber una interrelación ahí padrísima, porque hay un juego interesante. A mí me encantaba leerle a mis hijos cuando tenían edad para que les leyera, ¿no? De pronto ya los chavos empiezan a leer solos y tienen que leer cosas, pero La más faulera es un libro que creo que se puede leer en familia. En familia, ¿no? Y es de básquetbol. O de a dos, quizás no que con toda la familia, pero esta cercanía como para empezar cuando empiezan a leer los chavos, que empiezan a leer quizás más 6, 7 años, empezar a leer justamente este párrafo que termina con plutonio, muy bien. Entonces seguimos leyendo que hay una parte y les encanta leer. Y a mí, yo me acuerdo que yo la disfruté muchísimo y se los recomiendo. Ay, gracias. Y otra sería una que me reeditaron el año pasado, que fue mi primera novela, que se llama Tonada de un viejo amor. Ahí sí la cosa biológica estaba más presente y es en el norte, entre viñedos. Es una historia también de un amor, de una pasión clandestina que llevará por ciertos meandros al personaje. Y bueno, la que es muy taquillera es la de Sor Juana, Yo la peor. Yo la peor. Yo recuerdo mucho esa novela. Que es de corte histórico, que podría ser. Esto me pidió investigar las biografías de las escritoras. Con Yo la peor tuve que investigar sobre Sor Juana y su época para poder hacer ese andamiaje del siglo XVII. Sí, bueno, de aquellas, ¿no? La musa. La musa. Pero cuando te sumerges con estas 3 autoras, te obliga también a leer cosas de ellas que no conocías. También, y sus cartas, y qué le escribían al editor, y chismes de quién escribió sobre ellas, y cuándo publicaron, qué sintieron cuando mandaron su cuento, qué pasó cuando fulanito se quería suicidar con la esposa. O sea, tienen vidas muy interesantes. ¿Dónde encontraste todo ese material, Mónica? Pues compré biografías. ¿Todo está publicado? Todo, no. Y aparte en internet, pues puedes navegar en ciertos lugares con cierta... Porque hay gente que se ha dedicado a estudiarlas, sobre todo en Estados Unidos, aquí no tanto. Pero por esa idea de las biografías me hizo hacer que Lavinia Melín tuviera su propia biografía. Okay. Lavinia Melín es hija de un ingeniero que quería ser clavadista en Acapulco y de una madre, para que vean que no es mi papá, socorrida, ¿no? ¿Qué vas a hacer clavadista en la quebrada? ¿Cómo no? Eso quiero.
Ardo en Pero deseos tiene algo de empezar. arrojo, ¿eh? No, Ese bueno. arrojo le va a ayudar a Lavinia. Muchísimo. Nunca mejor dicho, ¿no? Sí, no, exacto. Nunca mejor dicho, arrojo. Y la madre es una lectora. Qué padre. Es una lectora tan voraz que es muy gorda, porque no se mueve, solo lee, engulle libros. Entonces Lavinia tiene terror de leer porque no quiere que le pase lo de su madre. Bueno, entonces Lavinia, yo, contagiada por las biografías que existen de las reales escritoras, dije, yo le voy a hacer su biografía a Lavinia, cómo llegó a la escritura, qué onda, y fue, entonces inventé un personaje que les digo, no soy yo, tiene algunos gestitos. Unos tintes ahí. Unos tintes, Guiños. pero me divertí tanto haciéndole una biografía. ¿Podríamos empezar a pensar que hubiera una saga? Ay, me estás dando una idea para cuando no tenga ideas.